Esta capacidad negociadora tiene que estar muy bien vinculada hacia lo que verdaderamente quiere el proyecto. Y el proyecto tiene elementos básicos, ¿no? Elementos que le van a permitir poder desarrollar con firmeza hacia dónde y qué es lo que nosotros estamos buscando. Elementos básicos de un proyecto, por ejemplo, como son el estudio de mercado, los estudios técnicos, el estudio administrativo, los estudios financieros, la evaluación económica. Cuando nosotros hablamos de estudio de mercado, estamos hablando del producto o de la estructura, por ejemplo, de un mercado físico, ¿no? La estructura, el producto o el servicio, en sí un mercado, sobre todo dos puntos muy importantes como son la demanda, la oferta, que dentro de este punto de negociación va a dar como resultado también ¿quién? A que nazca el precio, la comercialización y las funciones físicas y auxiliares. ¿Qué es el estudio de mercado? El estudio de mercado es la recolección y evaluación de todos los factores que influyen directamente en la oferta y en la demanda del producto. Dentro de sus objetivos son determinantes la segmentación del mercado, al que se le enfocará la cantidad del producto o del servicio que se desea vender o brindar. Es el espacio donde se van a encontrar el oferente y el demandante. El oferente es el ente que va a ofrecer. La empresa, la organización o la persona natural que ofrece el producto o el servicio. El demandante somos nosotros cuando queremos consumir para poder satisfacer ciertas necesidades. Entonces, esta recolección y esta evaluación de estos factores influyen directamente en el mercado. Un análisis de mercado reconoce 4 variables fundamentales, que son la demanda, la oferta, los precios y la comercialización. Este estudio de mercado busca diferentes datos, ¿no?, que van a ayudar a identificar al mercado y debe asegurar que realmente exista en el mercado esa potencialidad, ¿no?, esa potencialidad que justifique el estudio, que justifique el proyecto verdaderamente, ¿no?, el que se pueda aprovechar para poder lograr los objetivos planteados por la empresa, ¿no?, que se pueda realizar de diferentes formas las encuestas, las informaciones, ¿no?, a diferentes entidades relacionadas con el producto, datos estadísticos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no?, que el mercado pues nos pueda también brindar, ¿no?, estas informaciones que nos sirven para poder establecer una toma de decisiones. Cuando se habla de estructura de análisis de mercado, nosotros debemos de tener muy en claro los canales de distribución, los precios, los proveedores. Entonces, la estructura de análisis de mercado incluye una breve descripción de las diferentes características del mercado en la cual influye el área, el volumen, ¿no?, los volúmenes manejados, los canales de distribución, ¿no?, cómo se distribuye esta en el mercado, ¿no?, los proveedores, conocerlos, los precios que se están desplazando en él, la competencia, así como las prácticas generales del comercio que se esté dando en ese espacio físico. También se deben analizar los datos históricos, actuales y pasados de las ofertas y de las demandas y analizar las variaciones de estos elementos en función del tiempo. Muy interesante es conocer entonces el mercado para poder establecer ese análisis que nos permita a nosotros poder establecer ese vínculo, ¿no?, que como todo proyecto de inversión se debe analizar hacia dónde, hacia el futuro, ¿no?, en base a la información que se tiene para poder crear un ambiente en que se pueda dar una imagen de lo que será la demanda futura del bien o del servicio. Ese es el mercado, bastante dinámico, ¿verdad?
Entremos con el producto. ¿Qué es un producto? Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que influye, entre otras cosas, el empaque, el color, el formato, el precio, la calidad y sobre todo la marca, la imagen, ¿verdad? Puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea. Es importante entonces identificar cuál será el producto o cuáles serán sus subproductos. Señalar la existencia y las características de los productos que puedan sustituir a los proyectos en desarrollo de acuerdo a las características de los productos del proyecto. Precisar si su uso está condicionado a la existencia de otro producto en el mercado. Ojo señores, muy importante es tener todas estas habilidades, tener todos estos conocimientos y esto se llama gestión de proyecto. Que se desarrolle en un área en el que confluya las fuerzas tanto de las ofertas como las demandas para poder realizar las transacciones de un bien o de un servicio a precios determinados. Se pretende mediante este estudio generar una idea del mercado en el que se va a colocar el producto y brindar el servicio. Esta relación estrecha como es la demanda, la oferta y el producto, cabe señalar que dentro de lo que es la demanda va a ser las cantidades del bien o del servicio en el cual se ha solicitado por el cliente. Y el referente es la capacidad con la que se tenga para poder satisfacer la demanda. Cuando se habla de capacidad se refiere al manejo de los recursos y la capacidad instalada de la competencia. Va de la mano, como les dije, en un campo de acción tan dinámico, el precio. El precio es la cantidad de dinero u otros objetos con utilidad necesaria para poder satisfacer una necesidad que se requiere para poder adquirir un producto o un servicio. El precio varía de acuerdo al juego entre la oferta y la demanda, o si este es regulado por un organismo que lo controla, ¿no? Recuerda que si el producto escasea en un mercado, el precio crece, ¿no? O mejor dicho, se aprecia. Cuando tenemos, por ejemplo, escasez de papa, no vamos a ir con el mismo precio, la misma cantidad de dinero con la que nosotros vamos a comprar en el mercado, ¿no? De un sol 50 el kilo. Si no, vamos a tener que ir con más. ¿Por qué? Porque los precios inmediatamente suben. Pero si hay abundancia de este producto, los precios bajan. Esa es la variación del precio, ¿no? Eso es lo que el mercado verdaderamente va a establecerlo, ¿no? En cuanto a las necesidades que el mercado exija. O, como se dice también, por un ente regulador de un organismo donde fije verdaderamente los precios oficiales de un producto. Para ello, pues también tenemos un punto muy importante dentro de lo que es las características, ¿no?, de los elementos básicos de un proyecto de inversión. Hasta aquí entonces lo que es el estudio de mercado y vamos a ver ahora el estudio técnico. Con respecto al estudio técnico, también un punto muy importante porque es un objetivo en el cual el elemento del estudio técnico es el tamaño óptimo del proyecto. La gestión del proyecto también tiene que ver mucho con el tamaño óptimo del proyecto, de los procesos de producción, de la selección de los procesos, de la localización de la planta y sobre todo de la ingeniería básica. ¿Qué es el estudio técnico? Son todos aquellos recursos que se tomarán en cuenta para poder llevar a cabo la producción del bien o del servicio. Un tamaño óptimo, ¿no? ¿Qué es el tamaño óptimo? Es el aseguramiento, ¿no?, de la rentabilidad desde el punto de vista privado o la mayor diferencia entre los beneficios o costos sociales, ¿no?, desde el punto de vista público.
El tamaño de un producto es la capacidad instalada y se expresa en utilidades de producción por año, ¿no? Por decir, ¿no? Si mi capacidad de producción es el 80%, que verdaderamente justifique lo que estoy haciendo con lo que no estoy realizando con esas 20 de diferencia, ¿no? Si mi capacidad instalada es del 100%, pues sacarle provecho a toda la instalación como tal. Ese desde el punto de vista privado, ¿no? Que es asegurar una alta rentabilidad. La localización de la planta. Un punto muy importante también dentro del desarrollo de lo que es el estudio técnico. La localización de la planta tiene por objetivo analizar los diferentes lugares donde sea posible la ubicación del proyecto, con el fin de determinar el lugar donde se obtenga la máxima ganancia, ¿no? Si es una empresa privada, o el mínimo costo unitario si se trata de un proyecto desde el punto de vista social, ¿no? Cuando se hace la localización de la planta, se hace un análisis de macrolocalización, luego sigue un análisis de microlocalización y a la vez también va a haber un análisis de ya localización donde se establece el estudio de la máxima ganancia para poder desarrollar el proyecto. Otro punto muy importante dentro de lo que es el estudio administrativo, porque aquí el proyecto va a entrar con elementos de organización empresarial, aspecto legal, aspecto ecológico también, ¿no? Hoy estamos cuidando mucho nuestra ecología después de tanto daño que le hemos hecho, y sobre todo también el marco legal. En cuanto a los elementos que integran el estudio administrativo, vemos nosotros a la referencia de la gestión, de la administración, del poder conocer los recursos disponibles para poder desarrollar estos proyectos. Bien, se refiere entonces a las actividades ejecutivas de su administración con relación a la organización, a los procedimientos, a la gestión administrativa, los aspectos legales, la reglamentación ambiental, ¿no? Que antecede a los orígenes de una empresa, ¿no? Para poder estar considerada en una necesidad de funcionamiento para una administración del proyecto. Una organización de empresa que se debe presentar, en este caso, un organigrama de la institución donde se muestre la estructura, la dirección y el control y la identificación de las funciones para el correcto funcionamiento de la entidad, ¿no? Esa propuesta también es muy importante dentro de lo que es el proyecto, la organización, cómo distribuyo yo las fuerzas del personal para poder llevar no solamente el control, sino también para poder establecer ese correcto funcionamiento de la entidad. El aspecto legal es la investigación de todas las leyes que tengan injerencia directa o indirecta en la diaria operación de la empresa, ¿no? La ley de contrato de trabajo, por ejemplo, los convenios colectivos que se estén dando, las leyes sobre los impuestos también es muy importante, ¿no? Dentro del aspecto legal. Y dentro del marco legal, ¿no? Cualquier actividad en la que se quiera participar, ¿no? Que existan ciertas normas que se deben seguir para poder operar, ¿no? Las que son obligatorias y equitativas. Entre las principales se encuentran la del mercado, la de localización, la de estudios técnicos. La del mercado, la legislación sanitaria, por ejemplo, ¿no? Los contratos con los proveedores y clientes, los transportes del público, del producto, los transportes de producto. En el marco de localización vemos nosotros los títulos de bienes raíces, el marco legal dentro de lo que es la contaminación ambiental, el marco legal dentro de lo que es el apoyo fiscal, los trámites diversos que se puedan desarrollar.
El marco legal dentro del estudio técnico es la transferencia de tecnología, ¿no? Las marcas, las patentes, los aranceles y los permisos. Otra parte muy importante que también se desarrolla dentro de este estudio de la gestión del proyecto, como elementos básicos del proyecto de inversión, se habla acerca de lo que es la financiación o el estudio financiero. En este estudio se empieza a jugar con los números, los egresos e ingresos que se proyectan en un periodo dado, arrojando un resultado sobre el cual el inversionista fundamenta su decisión. Vean que este punto es muy importante. Vamos a repetirlo. Es el estudio que empieza a jugar con los números, los egresos, los ingresos que se proyectan en un periodo dado, arrojando resultados sobre el cual el inversionista fundamenta su decisión. Esto es una determinación en el cual el monto de los recursos económicos necesarios para poder desarrollar este proyecto se den, tal cual el costo total, ya sea un físico de la planta, ¿no?, que abarque las funciones, si es producción, administración y ventas, así como también la serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica, la que es muy importante para la toma de decisiones sobre la vida del proyecto. Los elementos que componen este estudio financiero es la identificación, la clasificación y el programa de inversión a realizar en tanto los activos fijos diferidos y el capital de trabajo. Las inversiones se consideran los recursos indispensables para las instalaciones de cualquier tipo de empresa. Estas constituyen el capital fijo, las inversiones directas o de activos diferidos y del capital de trabajo. Otro punto como elemento que compone el estudio financiero es conjugar los datos del programa de producción y las ventas formuladas en un estudio de mercado, ¿no?, o un estudio de ingeniería, o un estudio administrativo, incluidos los volúmenes de producción y de ventas, los precios alternativos del mercado, sus elementos con base a las técnicas para la determinación de los costos y de producción, así como para las inversiones a realizar del proyecto. Otro punto muy importante dentro del elemento de composición financiera es la formulación del presupuesto. Las ventas o ingresos, los costos y los gastos de producción, los gastos administrativos y los de venta. Otro punto, la formulación de los estados financieros, los estados de pérdidas y ganancias, el balance general, el estado de cambio y situación financiera en base a los efectivos. Esa es la parte financiera muy delicada, una parte en la cual se van a ver, ¿no?, los activos, como se dijo anteriormente, ¿no?, los activos fijos, el capital de trabajo que le permita a esto poder constituir esta fuerza de inversión, ¿no?, en el cual el inversionista pues va a estar atento, ¿no? ¿Para qué? Para que se puedan desarrollar estos programas, ya sea de producción y de ventas, ¿no?, como también desarrollar la propuesta de la inversión como tal. Pasemos al estudio de evaluación económica. Una inversión es el desembolso de recursos financieros destinados a la adquisición de otros activos que proporciona la venta o el servicio durante un tiempo. Un proyecto de inversión es un plan que, asignado a un determinado capital, producirá un bien o un servicio de utilidad para una persona, cliente o sociedad. Evaluándola económicamente y financieramente en un proyecto de inversión, es el análisis de la información proveniente de la etapa anterior con miras a tomar las decisiones correctas.
La evaluación económica también necesita ese desarrollo de evaluarla, porque su desembolso de recursos financieros que son destinados para ciertas actividades, en el cual se evaluará si verdaderamente lo asignado producirá el bien o el servicio para poder verdaderamente satisfacer las necesidades del inversionista. Por eso es que es la evaluación económica también un punto muy importante, ¿no? Porque aquí, en esta evaluación, vamos a ver los flujos, ¿no?, presupuestales, los flujos económicos, los flujos financieros, ¿no?, como se les dijo anteriormente, con los análisis de esta información, se obtienen dos variables muy importantes, como son el BAN y la TIR. El valor actual neto y la tasa interna de retorno, ¿no?, tomando en cuenta el rendimiento esperado por el inversionista. ¿Y qué es el BAN? El BAN es el flujo neto de caja actualizado, incluyendo la inversión inicial. El proyecto de inversión, de acuerdo a este criterio, se acepta cuando el valor actual neto es positivo, ¿no? Entonces vamos a comparar todo el desplazamiento del flujo analizado o desarrollado versus la inversión. Esa diferencia es lo que el valor actual neto nos va a arrojar, y eso es lo que nosotros llamamos llevar el valor del dinero en el tiempo, del futuro al presente. Tasa interna de retorno, o la TIR, la famosa, el famoso término porcentual, ¿no? Es una tasa que surge de la relación entre la inversión inicial y los flujos netos de caja, que se define como el rendimiento de una unidad de capital invertido en una unidad del tiempo. Para poder obtener, se debe tener en cuenta que la TIR es la tasa que hace que el BAN llegue a cero, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Así como nosotros hemos necesitado de esa porcentualidad en cuanto al costo de capital, ese porcentaje va a ser desplazado por un porcentaje llamado tasa interna de retorno, donde nosotros estaremos a prueba, ¿no?, al tanteo, estaremos estableciendo un término porcentual que nos permite el resultado con el flujo desarrollado menos la diferencia de la inversión nos dé cero. Cuando la TIR sea igual, el valor de la TIR sea igual, la tasa de operación nos dé igual a cero, es ese punto de comparación que nosotros vamos a hacerle al costo de capital. Cuando la TIR mayor que la tasa de costo de capital, como les dije, el rendimiento supera al costo de capital invertido. Por lo tanto, el proyecto es rentable. La inversión aporta dinero para poder solventar. Ese es el análisis de conclusión, que la inversión aporta dinero para poder solventar el proyecto y además suministra al empresario una unidad. Por lo tanto, el proyecto es rentable. ¿Estamos? Entonces, la diferencia de ese término porcentual menos la diferencia del costo de capital, esa es la evaluación de la tasa interna de retorno. Así es como se evalúa un proyecto, ¿no? También otro punto muy importante dentro de lo que es la evaluación del proyecto es el punto de equilibrio, ¿no? Este punto de equilibrio también en comparación con los estados financieros también nos van a dar un punto bastante interesante, ¿no? Porque ahí este punto muerto, también se le llama punto nulo, nos va a permitir a nosotros poder desarrollar esa visión y decir, bueno, hasta dónde puedo generar. En el tanto estoy cubriendo los costos, ¿ya?
Una vez que yo cubre todos mis costos, con el número de unidades, tanto de bien o de servicio, ¿cómo satisfago esa necesidad? Para llegar a cero. Por eso es que se llama punto neutro. Mi utilidad es igual, los costos menos los ingresos es igual a cero. Bueno, ¿qué podemos entonces, en conclusión? Podemos definir de que la gestión de un proyecto es todo un proceso desencadenado para poder lograr un cambio cualitativo o cuantitativo de una situación empresarial, ¿no? Que supone una inversión de recursos conforme a un presupuesto dado, efectuada para poder alcanzar un objetivo concreto en tiempo determinado mediante una actividad coordinada y bajo una gestión de proyecto. Señores, hasta aquí el tema número 1.